Creo que es sinceramente un día histórico para la profesión enfermera, un día ansiado hace muchos años y que por muchas circunstancias es hoy cuando se consolida mediante la firma de este acuerdo. Digo ansiado hace muchos años porque los más mayores, más antiguos, más viejos del lugar recordamos como cuando en los años 80, con el comienzo prácticamente de la democracia, finales de los 70 y principios de los 80, pues en aquel entonces no existía un sindicato de la profesión específico, sino que lo que había eran sindicatos de clase y además pues había un totum revolutum. Yo recuerdo, recién llegado al Consejo General como vicepresidente, que en las mesas de negociación del antiguo Insalud iban los sindicatos de clase y los colegios profesionales al mismo tiempo. Allí nos juntamos los colegios de médicos, los colegios de enfermeros, comisiones obreras, UGT, etcétera, un sindicato gallego que lo representaba un celador, y entonces, pues, claro, la profesión médica creó un sindicato importante para representar sus propios intereses, y algo más tarde creamos el sindicato de enfermería SATSE, que nace de la nada prácticamente, pero precisamente con la idea de que la profesión tenga ya los dos grandes pilares, el colegio profesional y el sindicato. Así ha sido durante una serie de años y han tenido su propia vida, ya que las funciones que tienen están claramente definidas en la ley. Sindicato, todo lo que es representación y defensa en todos los ámbitos laborales, y los colegios profesionales en todo lo que tiene que ver con la ordenación profesional. Ha habido momentos también de desencuentro, como pasa en todas las familias. Los que tenemos hijos y estamos casados sabemos que a veces también pues hay ciertas situaciones, ciertas fricciones, ciertos roces, pero por encima de todo lo que impera es el sentido común, el sentido de la responsabilidad. Y yo creo que hoy tenemos dos grandes organizaciones, un sindicato importantísimo del sector sanitario, la referencia en el ámbito de la enfermería. Cuando se habla en la profesión enfermera del sindicato, todo el mundo identifica de qué estamos hablando, que es el sindicato de enfermería SATSE, y una organización colegial también hoy moderna, que ha pasado también por travesías del desierto importantes y que hoy, con la regulación actual, sentencias del Constitucional y futura regulación en la Ley de Servicios Profesionales, pues ya se asienta y consolida también su estructura. Por tanto, teniendo en cuenta que es muy difícil diferenciar en los ámbitos de trabajo en el ámbito en el objetivo de reconducir la profesión enfermera. Por poner ejemplos, si estamos hablando de las especialidades de enfermería, hay que estructurarlas, hay que ordenarlas, pero eso queda muy bien. Si luego no se implementan en el ámbito del ejercicio profesional, pues hemos hecho un pan como unas tortas. Hemos hecho una magnífica regulación y ordenación profesional que luego no se traslada al ámbito de la práctica profesional y del Sistema Nacional de Salud. Y si bien es verdad que no hace mucho tiempo firmamos con la ministra de Sanidad separadamente las dos organizaciones, porque además había alguien que tenía un interés especial en forzar las cosas. Y no es menos cierto que el presidente del sindicato de Vistadonar, antes de todo esto, ya me había llamado y habíamos hablado para ir juntos, pero si lo que no nos gusta a veces es que alguien intente hacer el trabajo por nosotros y que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, como hubo quien se empeñó en marcarnos la hoja de ruta, le dijimos, mire usted, la hoja de ruta la vamos a marcar nosotros mismos, ya somos mayores para hacerlo. Firmamos separadamente con una diferencia de 15 minutos y prácticamente al día siguiente estábamos sentados ya estableciendo las bases de un trabajo conjunto. Ese trabajo conjunto ha comenzado ya, aunque ahora lo cristalizamos en la firma de este acuerdo, pero ha comenzado ya porque ya hemos tenido las dos primeras reuniones de trabajo o la primera reunión de trabajo con el Ministerio conjuntamente, y mañana tendremos la segunda, donde ya estamos trabajando en puntos concretos y donde vamos, como no puede ser de otra forma, con un documento único de las dos organizaciones. Esto ha generado, en mi opinión, un nivel de confianza muy importante por el conjunto de la profesión. Ver a sus dos organizaciones trabajando juntas, unidas, pues eso genera muchísima confianza en la propia profesión enfermera. Yo creo que genera también un poco de inquietud en algunas autoridades sanitarias, porque esta es una profesión muy activa, muy dinámica, y estas dos organizaciones son dos organizaciones que saben hacer las cosas y que unidas, pues evidentemente
Si las autoridades van de buena fe, no tienen que preocuparse porque evidentemente lo que vamos es a llegar a acuerdos y a consensos, pero si no van de buena fe, pues sí tienen por qué preocuparse porque van a tener problemas. Lo digo clara y sinceramente. Y esto es lo que no vamos a tolerar, tratando de humillarse a esta profesión por parte de algunas autoridades, y esto es inaceptable. Esta profesión es una profesión que es la que más ha contribuido al Sistema Nacional de Salud, de forma más honesta, de forma más colaborativa, y es la que está pagando los platos rotos de la crisis, de una forma absolutamente injusta. Ya hemos presentado datos estadísticos, tanto SATSE como Consejo General, de la pérdida de puestos de trabajo, y comparativamente con la profesión médica es lamentable, es vergonzoso, las cifras no resisten el papel. Y se está haciendo con una alegría tremenda. Pero ya no solo queda en eso, sino que además se trata de impedir el desarrollo de la profesión en todos los ámbitos que están regulados. Hay una ley del medicamento que lleva ya casi 4 años, que se reguló por unanimidad en el Congreso de los Diputados y que tenía un objetivo. Y sin embargo, alguien está torpedeando para que esto no sea una realidad. Conocemos todo perfectamente, quiénes, etcétera, etcétera. No es el momento de hacer denuncias concretas de personas. Un Real Decreto de Especialidades que nace como consecuencia de otra ley, que es la Ley de Ordenación de las Profesiones, que está desarrollado parcialmente, pero no implementado tampoco. Es un fraude. Es un fraude al sistema sanitario, es un fraude a los profesionales y es un fraude a los propios legisladores. Y, bueno, aquí ha habido una toma de decisión política en favor del médico, que nosotros no criticamos, porque nosotros no tenemos por qué entrar en la vida de los demás, pero lo que no podemos dejar bajo ningún concepto vamos a permitir es que sea en contra de la profesión enfermera, que es lo que trata de hacer o tratan de hacer algunas autoridades sanitarias. Y por lo tanto, bajo ese sentido de responsabilidad, nos hemos sentado, hemos elaborado, yo creo que de forma muy profunda, se les va a facilitar a todos el acuerdo que acabamos de firmar, y además se colgará en nuestras páginas web para que tenga una transparencia inmediata. Y el convenio es importante, en mi opinión, Es muy importante, pues se hace una reflexión primero en la parte del exponencial, y luego ya en la parte dispositiva se entra en cláusulas concretas, que son la defensa para nosotros muy importante de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud. Esto es fundamental. Esto quiero que quede claro porque lo verán aquí luego en el convenio. Y defender el profesionalismo enfermero como guía, como vía de garantía de la seguridad de los pacientes. Sin profesionalismo no puede ser. No podemos seguir manteniendo que una enfermera que sale de la universidad entre en una unidad de cuidados intensivos. Eso no es aceptable. Eso es riesgo para el paciente. Por lo tanto, hay que potenciar el profesionalismo. Y luego, desde el respeto de las dos organizaciones, pues ya se pone aquí exactamente todos los puntos que son prácticamente, quizá haya aquí alguno más, los que tenemos firmados con la señora ministra, para que no sean flor de un día, ni flor de una foto con la ministra de Sanidad, sino que sean una realidad, porque si no son una realidad, va a ser una realidad, sí o sí. Lo quiero dejar muy claro, va a ser una realidad, sí o sí. Para eso se firman los acuerdos con las autoridades sanitarias, y nosotros estamos dispuestos a hacer que se cumplan. Y al mismo tiempo también queremos abrir, aunque ha de quedar claro que el ámbito de negociación y el ámbito de dirección de todo el proyecto lo tienen el sindicato SATSE y el Consejo General, pero además abrimos también, mediante la creación de la Conferencia Estatal de la Profesión Enfermera, a otras entidades de la profesión, como son del ámbito académico, conferencia de decanos de enfermería, el ámbito científico, las sociedades científicas, el ámbito académico estudiantil, los estudiantes, el ámbito de la gestión, los directivos de enfermería, es decir, grandes organizaciones de ámbito estatal que tienen mucho que decir, lógicamente, en la profesión de enfermería, y que nos vamos a sentar todos juntos para hacer el análisis conjunto. Pero insisto, eso será la conferencia, pero la mesa estatal está constituida por el Sindicato de Enfermería SATSE y por el Consejo General, que son los ejecutores de todos los proyectos. Y bueno, pues esto es en síntesis lo que yo en principio quería decir. Tengo que decir que cuando hemos tomado esta decisión es una decisión, primero, muy pensada, muy meditada y muy seria. Nosotros no jugamos a tonterías. O sea, que cuando se da un paso de esta trascendencia, pues queremos hacer un pacto, una alianza fortísima con el SATSE. Fortísima para que tenga unos grandes resultados y para que nos sintamos todos contentos y satisfechos. Nosotros, que somos los que lo promovemos, nuestras organizaciones, fundamentalmente el conjunto de la profesión y creo que el Sistema Nacional de Salud.
Y por lo tanto, pues yo quiero agradecerle a Víctor Aznar, en su cualidad de presidente del SASE, la magnífica disposición del primer momento. Fue la primera persona que dio el paso en buscar esta unión. Ya lo he dicho anteriormente en algún medio de comunicación, pero hoy lo digo aquí públicamente para que quede constancia clara. Fue quien dio el primer paso para que nos pudiéramos juntar y estar hoy tomando esta decisión. Quiero agradecer y luego además al mismo tiempo también la disponibilidad permanente que está teniendo él con todo su equipo para que trabajemos en equipo de una forma fantástica. Así es que muchísimas gracias, Víctor, muchas gracias a todos los compañeros y amigos del sindicato y muchas gracias a todos ustedes. O sea, nosotros siempre hemos sido dos organizaciones, como bien ha dicho, pues muy potentes, es decir, tanto la organización colegial de enfermería, pues una organización referente dentro del sistema sanitario, en liderazgo y en planteamiento de los temas, y después hemos conseguido en nuestra profesión también algo que es difícil para otros colectivos o para la propia administración, y es que somos desde la óptica de un colectivo importante para los ciudadanos, pero un colectivo pequeño en número, parece ser dentro del sistema sanitario, pues ser la primera fuerza sindical durante los últimos 25 años. Desde que el Juego Democrático hay elecciones sindicales, nuestra organización, con los votos de un colectivo, hemos conseguido ser la primera fuerza sindical. Por lo tanto, de ahí la importancia de tener un Consejo General que es referente dentro de lo que es el entorno sanitario y una profesión que no por casualidad pues representa en este momento la primera fuerza sindical unánimemente en el conjunto del Estado. En todas las comunidades autónomas del Estado somos la primera fuerza sindical y en el ámbito de negociación a nivel de Estado también somos la primera fuerza sindical. Por lo tanto, estamos todos líderes importantes que representamos, nosotros lo que queremos representar junto con el Consejo General, porque la propia ley se lo da, no solamente con este acuerdo a los profesionales, que es nuestro principal motivo, pero también no nos vamos a olvidar, como bien ha dicho el presidente, de los problemas de los usuarios y de cómo va a funcionar o cómo se quiere llevar el sistema sanitario. Vamos a intentar que no se desmantele esto. A su vez, decir que las dos organizaciones siempre hemos estado trabajando coordinadamente, desde los 25 años que existe el sindicato de enfermería y muchos años más, no sé cuántos, la organización colegial de enfermería. Es cierto que siempre hemos trabajado coordinadamente, pero no siempre juntos. Sí es cierto que nos tiene que dignificar a las dos organizaciones y a los que los representamos, que siempre que ha habido un momento importante para la profesión, hemos dejado los intereses personales de los miembros que conforman en todo el conjunto del Estado, que es complicado, los intereses personales y han antepuesto los intereses de la sanidad o de los profesionales en la defensa de lo que entendíamos a los personales. Y este es uno de los momentos en los que creemos que tenemos que no solamente trabajar coordinadamente, como lo hacemos día a día, sino trabajar juntos y dar un mensaje a la Administración y a los ciudadanos. Es incongruente que la profesión, que en las estadísticas del día a día de reconocimiento de los usuarios, seamos la profesión más valorada por los profesionales, seamos la profesión más valorada en el sistema sanitario y a su vez seamos el colectivo olvidado por la Administración. Entendemos que no se nos puede incorporar a la universidad, no se nos puede incorporar a ser en el primer nivel asistencial sin ningún tipo de complejos, y a la hora de intentar desarrollar nuestros tanto derechos profesionales, tanto los ámbitos profesionales como los derechos laborales, llevamos más de una década totalmente congelados. Yo creo que en una situación de crisis para nuestra profesión, es una situación muy crítica en los últimos 10 años, es lo que nos provoca el converger a trabajar, no a coordinarnos, que hemos siempre estado coordinados, sino a trabajar juntos para decir, pues, un basta ya, es decir, hasta aquí, o la Administración negocia con nosotros en todos los temas que ha enumerado el presidente, y hay un desarrollo inmediato, no hay juegos con nosotros, ¿vale? O si no, las dos organizaciones estamos dispuestos a dar la respuesta en defensa de los profesionales, de los usuarios y de lo que es el concepto de sanidad pública que defendemos. Decir un matiz importante: yo cuando planteo esto a mis órganos de gobierno es aprobado por unanimidad, ni siquiera la más mínimo quiebro en la propia organización, por unanimidad de los miembros, por lo cual en la parte que nos corresponde y también en la organización colegial lo vamos a llevar nuestras reivindicaciones y los logros que consigamos hasta el más pequeño centro de salud y hasta el más pequeño de los centros sanitarios de este país. Que no se nos olvide. Sí que es cierto también decir que hasta ahora, por parte de la ministra, y en ese caso el presidente lo dirá,
ha habido una recepción positiva cuando las agendas lo han permitido estamos trabajando rápidamente. Poco más, si acaso estar abiertos a sus preguntas. Decir que para nosotros esperamos que sea un momento histórico para la profesión y histórico para lo que al final representamos. No nos olvidemos que somos los profesionales, que estamos las 365 días del año, las 24 horas con los profesionales, y entendemos que tiene que haber un cambio en la sanidad. Tenemos que ir de ese planteamiento que hay súper medicalizado a empezar a pensar en los usuarios, a empezar a pensar en las nuevas patologías, en los cuidados, en los enfermos, y ahí nosotros tenemos que ser una profesión, no es que lo tengamos que ser, sino lo somos, solo que tenemos que pasar a que se nos dé nuestro espacio referente en todo el Sistema Nacional de Salud. Sin nada más, paso la palabra.